Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes otra vez a través de este medio de comunicación para exponer de la santa palabra de Dios. Vamos a ponernos en las manos del Señor para iniciar de lleno con esta interesante clase, como todas las que tenemos aquí, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Le damos gracias al Padre porque nos da su palabra, porque nos dejó este legado tan importante para nuestras vidas. Pido la unción sobrenatural del Espíritu Santo para que yo pueda exponer de la manera correcta como solo tú lo quieres, Señor, y que esta palabra tenga impacto en cada corazón. Te lo pido en el nombre de nuestro amado Señor y Redentor Jesucristo. Gracias, Padre, por esta oportunidad y por este canal, por este medio de comunicación. Lo bendecimos. Vamos a iniciar con una clase muy interesante, muy buena, esta clase como todas las que exponemos aquí porque están basadas en la palabra del Señor. Esta clase se denomina Unidos sin temor. Y bueno, yo le voy a solicitar a usted que tenga, para que haga una dinámica. En estas clases hemos tenido algunas dinámicas que sí es importante desarrollarlas. Todo tiene un porqué. Entonces vamos a ser obedientes. ¿Qué les parece? A lo mejor dirán ustedes, no, yo lo que quiero es escuchar la clase. ¿Para qué quiero llevar a cabo esta dinámica? Todo tiene un sentido. Acuérdese que al Señor le gusta la gente obediente. Entonces vamos a tratar de obedecerle, ¿verdad? Nosotras, las personas que nos dedicamos a estar exponiendo con mucho amor la palabra de Dios, bueno, también nos sujetamos a reglas, a obediencia. Entonces vamos a hacer esta dinámica. Para esta dinámica yo voy a querer que usted tenga ahí un globo que va a inflar, claro, y una aguja o un alfiler, ¿de acuerdo? Usted va a tener ahí ese globo y cuando ya lo tenga en su mano, que quiera usted estarlo inflando, usted va a estar inflando con sus ojos cerrados el globo tantas veces como temores tenga. Hay veces que no entendemos, todo nos preocupa, todo nos da temor, todo nos asusta, o sea, tenemos muchos temores que a veces no sabemos que ahí están, ¿verdad? Entonces, cada vez que usted esté soplando en su globo, empiece a pensar en esos temores, ¿verdad? Y ya cuando usted termine de inflar el globo, usted va a decir, el perfecto amor de Dios echa fuera mis temores. Y luego ya le pica su globo para que explote, para que se reviente. ¿Lo entendió? O sea, cada vez que sople, que esté soplando su globo, usted va a pensar en todos esos temores. Haga de cuenta que usted los va a estar aventando al globo, ¿de acuerdo? Y cuando termine de hacerlo, va a decir, el perfecto amor de Dios, ya sabemos que es Jesucristo, echa fuera todos mis temores. Y luego ya le pica con el alfilero con la aguja. Esa es una dinámica muy interesante. Hágala, por favor. En Marcos capítulo 5, versos 22 al 24, y también en Marcos 36, versículo 36, vamos a estar nosotros considerando como texto base para la clase de esta ocasión. Unidos sin temor es el tema que vamos a estar tratando. Dice la palabra del Señor, y vino uno de los oficiales de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle se postró a sus pies y le rogaba con insistencia diciendo, mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y una gran multitud le seguía y lo oprimía. Mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. Qué interesante, ¿no? En este pasaje de la palabra de Dios, cómo el hombre, el padre angustiado, estaba hablando con el Señor y mientras hablaba y se pone a lo mejor quizá de acuerdo para que Jesús fuera a la casa, llegan y le dan la mala noticia de que su hija había muerto. Y bueno, pues qué hermoso que el Señor escuchó, ¿verdad? Esa noticia y pues sabemos que Él es el Todopoderoso y ocurrió un grande milagro. Así nosotras, ¿cuántas veces hemos recibido, verdad, noticias que nos
nos meten en un estado de preocupación, de angustia, de temor. Sin embargo, sabemos, las que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, sabemos que siempre ese Dios maravilloso que nos perdona y que es un Dios de oportunidades y que nos ama tanto, siempre está pendiente de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Y nos dice, ¿verdad? No temas, cree solamente. Y eso es lo que nos cuesta a usted y a mí mucho trabajo. A lo mejor en algunas cosas dice usted, sí, yo tengo muchísima fe y yo creo. Bueno, yo también puedo decir lo mismo, pero no es en algunas cosas, es en todo en lo que nosotras, hombres y mujeres, también deben o debemos creerle siempre a Dios, que Dios siempre tendrá algo bueno para sus hijos e hijas. El temor siempre va a ser presa fácil a la persona que se cierra, que se aísla, a la que es débil y a la persona que no quiere hablar. ¿Escuchó usted todo eso, verdad? El temor va inmediatamente a abrazar a aquella persona cuando usted está experimentando lo que yo le acabo de mencionar. Una persona que por temor decide aislarse, decide cerrarse, decide no hablar o que es débil, pues esa persona va a estar más propensa a ser una persona temerosa. ¿Qué es el temor? Bueno, es la emoción natural que sentimos cuando se ve amenazada nuestra seguridad, ya sea física o psicológica. Es dado por Dios, ya que si no fuéramos capaces de sentir temor, tampoco seríamos capaces de protegernos. Fíjese qué cosa tan importante. Estamos hablando del temor, ¿verdad? Estamos hablando del temor que hasta cierto punto debemos experimentar. No estamos hablando del temor como un espíritu, ¿verdad? Que a todo le tenemos una fobia. Y ahorita vamos a hablar también un poco de eso. Porque acuérdese que también hay el perfecto, el temor que debemos reverente, que debemos tenerle a Dios, ¿verdad? Y no porque nos asuste, no. Un temor reverente de no hacer cosas que a Él no le agradan. Entonces, el temor por Dios fue dado hasta cierto punto para protegernos también. Porque existen tipos de temores que yo le estaba comentando, ¿verdad? Hay esos temores que se convierten en fobias que los psicólogos, los psiquiatras tienen que atender muchísimas veces y eso pues ya puede traer también un trasfondo espiritual. Hay gente que le tiene miedo a los insectos, a las arañas, ¿verdad? Y a eso se le puede llamar aracnofobia, a las arañas sobre todo. Hay personas que le tienen mucho temor a la claustrofobia, o sea, miedo a espacios cerrados. Acrofobia, miedo a las alturas. Hay muchas otras más. Estas ya son fobias que, como repito, somos seres espirituales, somos seres emocionales y tenemos un cuerpo. Acuérdese que somos seres tripartitas. Sí podemos experimentar cierto temor genuino, normal hasta cierto punto, pero ya cuando esto se convierte en una fobia como las que estamos hablando, también eso ya puede tener un trasfondo espiritual, como también físico, ¿verdad? En el sentido de que hay personas que tienen que acudir a un psiquiatra para que sean suministradas de medicamento cuando ya estas fobias hacen presa de esta gente. Pero también en el orden espiritual. Por eso es bien importante, ¿verdad?, que siempre estemos pendientes de nuestro cuerpo, de nuestras emociones y de nuestra parte espiritual. ¿De qué manera? Bueno, pues estamos acercándonos siempre a Dios, cumpliendo con lo que el Señor quiere para nuestro propio beneficio. Yo conozco personas muy cercanas, amistades muy cercanas a una servidora, a mí, que tienen temor a quedarse, a ver puertas cerradas, a quedarse encerradas cuando no están, ¿sí me explico? Les da mucho temor y yendo al trasfondo de esos temores, sobre todo en una de estas muy queridas amigas, pues ella relata, ¿verdad?, de cómo ella era encerrada por su abuelita
cuando era muy pequeña, pues como en una especie de closet, en algo la encerraba la señora, no sé con cuál propósito, yo nada más platiqué, no fue una administración, fue una plática y eso porque se dio, que de repente un día fuimos compañeras de trabajo, se quedó la puerta atorada de donde ella trabajaba y pues sí, se puso un poquito alterada y derribó la cerradura. Entonces nada más fue como una plática, no fue una administración ya más a profundidad, ¿verdad? Aunque sí, pues sí se le ha hablado de la palabra de Dios, pero eso ya es cuestión de lo que cada persona decida. Entonces, ese temor fue entrando desde niña y eso ya se llegan a convertir en cuestiones espirituales, ya un espíritu ya más terrible, porque el enemigo de nuestras vidas anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, hay que ser muy, muy, muy precavidas en este sentido, pedirle siempre, siempre al Espíritu Santo que nos muestre este tipo de temores, qué origen tienen. Entonces ya estamos comentando que, bueno, pues este tipo de temores de como las fobias, bueno, pues hay muchísimas y hay que ponerle atención. Para que un temor sea legítimo, hay temores que no están infundados y hay temores que nada más porque yo pienso o porque yo creo, ¿sí? Pero hay temores que son legítimos. Entonces, para que un temor sea legítimo debe de tener dos cosas muy importantes. Primero, se debe percibir como poderoso. El temor sí nos esclaviza, nos detiene, no olvídese, nos paraliza y ya no podemos avanzar ni para atrás ni para adelante. Punto número 2, debe ser inminente, es decir, que está presente ese temor. O sea, es poderoso y debe de estar presente para que digamos, sí, es un miedo, es un temor real, genuino, legítimo, ¿ok? Para descartar un temor en nuestra vida, lo que debemos hacer es quitarle alguno de esos dos atributos. Mire qué interesante, ¿no? Para la mayoría de las personas, el temor a la muerte o el temor a perder un ser querido representan, híjole, yo creo que los dos más grandes temores que puedan existir, ¿verdad?, en el mundo. Son fuertes y son naturales y a los que todos, sin excepciones, estamos expuestos en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? Tal como lo leímos en la historia de Marcos 5 sobre la hija de Jairo. O sea, todos los seres humanos tenemos un temor legítimo a la muerte y repito, a la muerte de algún ser querido. Pero ya cuando esto se convierte ya en pánico prácticamente, también eso volvemos a lo mismo. Se tiene que ver bajo la lupa del Espíritu Santo para que nos muestre por qué, ¿verdad? Porque muchas veces esos espíritus de temor entraron cuando éramos muy pequeñas o en algún momento de nuestra vida, en algún accidente donde nos vimos cerca de la muerte, en algún ataque o cuando éramos niñas, etcétera. Pues hay muchas cosas por las cuales pudo haber entrado, era un espíritu de temor, pero ya esto ya se convierte en algo ya que ya no se crea conciencia, ya estás asustada siempre y estás temerosa e incluso pues te conviertes en una persona esclava de ese temor. Entonces, eso de que le tengamos a la muerte temor, pues hasta cierto punto, bueno, pues puede ser que sea legítimo, ¿verdad? Aunque por muy cristianos que somos y que digamos, siempre hay cierta reserva en cuanto a la muerte, pero hay gente que le tiene pánico a la muerte y esto es las personas que no conocen de Dios. Porque sí, yo no le voy a decir, no, mira que yo no le tengo miedo a la muerte porque ya tengo a Jesús en mi vida como mi único y suficiente Salvador. Por supuesto que lo tengo, pero pues yo creo que a nadie nos gustaría enfrentar ese momento, ¿verdad? Sin embargo, pues sabemos que todos estamos expuestos a esas cosas que son inevitables. Entonces tenemos que entender, ¿verdad? Hay temores que pueden convertirse en algo normal, pero también en otros de lo que estamos hablando, tanto espirituales como también ya de tipo físico, algún problema ya mental. En la vida diaria no son estos grandes temores los que van desgastando nuestra confianza a Dios, sino los pequeños temores. O sea, estos dos temores de los cuales manifestamos de la muerte y de la muerte de un ser querido,
pues esos son muy fuertes y son naturales, ya lo dije. Pero hay pequeños temores que dices tú, bueno, no hay necesidad de que tengas este temor, sin embargo, experimentamos temor por muchas cosas que no debiéramos. Y son tan sutiles que apenas nos damos cuenta de ellos, apenas los percibimos, ¿verdad? Por ejemplo, a veces te echas algún compromiso, te sacas algo fiado por decir algo, ¿no? Y aunque sabes perfectamente bien que vas a pagar y que todavía no se te vence el plazo, andas ya muy temerosa de que andas muy preocupada y luego ya se convierte en temor de no ir a tener ese día el dinero completo. No sé si me esté dando a entender qué tipo de temores, cuando deberíamos estar completamente confiadas en Dios y claro, hacer nuestros ahorros y hacer de nuestro gasto corriente algo sabio, no irnos a echar compromisos que al rato no vayamos a poder pagar. O sea, vamos a tratar de este tipo de temores que se puede decir son temores cotidianos, que son temores pequeños, y que apenas nos damos cuenta de que los tenemos, pues tenemos que sacarlos de nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que echarlos fuera de nuestra vida. Cada día nos enfrentamos de veras y lo vamos a seguir haciendo en este mundo mientras estemos a este tipo de temores. Sin embargo, debemos de tenerlos en cuenta porque de alguna manera son versiones pequeñas del mayor temor de que Dios no está en control. O cuando a veces tenemos alguna ronchita o algún dolor de cabeza, ya estamos haciendo una historia de vaqueros que ya casi ya estamos comprando el servicio funerario. ¿A poco no es cierto, verdad? Entonces ahí es cuando está nuestro corazón, nuestra alma diciéndole, tú no estás, Dios, en control. Volvamos a la historia de Jairo. Esta historia nos demuestra de una manera maravillosa que si viviéramos con la confianza asombrosa que resulta de saber y creer que estamos protegidas siempre por un Dios que es bueno y que nunca nos fallará, esto nos va a ayudar mucho, nos va a llevar a soltar esos grandes temores y en este caso el temor a la muerte. Yo hace muchos años, ¿verdad? Yo siempre voy a comentar porque fue algo muy fuerte. He vivido muchos acontecimientos fuertes, pero si tú no hablas de tu propia historia de vida, si tú no hablas de tus propias experiencias, entonces ¿de cuáles vas a hablar, no? Yo te digo, yo antes de perder a mi hijo mayor, yo tenía un cierto temor, ¿verdad? De llegar a perder uno de mis hijos y el día que yo lo perdí, bueno, pues fue algo terrible y ahora te puedo decir que lo que yo sentía antes de que mi hijo falleciera, pues ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque tú sabes que aun y cuando suceden este tipo de cosas, Dios está siempre en el control. Pase lo que pase, ¿qué te puedo decir, verdad? Ya no puedo decirte, ay, me pongo paniqueada, no, pues que sea el Señor glorificado, ¿verdad? Porque pues qué podemos nosotros hacer, ¿verdad? No temer, nada más, creer solamente. A través de estos términos tan claros y simples, Jesús nos enseña a todos que nunca deberíamos permitir que el temor bloquee nuestra fe en Él. Eso sí te lo puedo decir con toda la confianza. Batalla uno mucho porque al final de cuentas pues somos seres caídos, somos parte de una raza caída, somos carne todavía y el temor nos bloquea, ¿verdad? Nos bloquea esa fe que tenemos y que debemos de ir creciendo. Es un músculo que tenemos que desarrollar la fe cada día. Y sin embargo es una lucha que tenemos continua. A este encuentro de Jairo con Jesús le precede un viaje, o sea, que Jesús había hecho a la tierra de los Gadarenos. ¿Recuerdas tú? Si vamos leyendo toda esta Evangelio de Marcos, vemos que allí sigue. Jesús viaja a la tierra de los Gadarenos, donde se encontró con un hombre que vivía entre los sepulcros, un hombre endemoniado, un hombre que siempre andaba desnudo y que era fiero, aunque el otro evangelista dice que eran dos, pero seguramente que uno era más feroz que el otro y fue el que recibió la libertad, ¿verdad? Este hombre tenía un espíritu inmundo, o mejor dicho, pues una legión, ¿verdad? Dice la Biblia que la gente de la región había intentado controlarlo con cadenas y grilletes, lo cual resultó inútil.
Y al fin, ¿verdad? Pues conocemos a través de la palabra del Señor que Jesús le dio esa libertad e inmediatamente después empezó a correrse la voz y toda la gente vino a ver lo que había sucedido. Vieron al que había estado endemoniado, sentado, ya vestido y en su juicio cabal. Así lo dicen. ¿Y qué cree? Al ver estas cosas, las personas ahí de la región de Gadara tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Dice, pero ¿cómo? ¿No le tuvieron miedo al endemoniado que andaba desnudo, que andaba agrediendo a la gente? Porque era feroz. Le ponían cadenas y grilletes y ni así lo controlaban. Si era una persona, imagínense cómo estaría ese pobre hombre, ¿verdad? Vivía entre los sepulcros, toda la inmundicia que él traía, espíritus de todo tipo, por eso él traía una legión. Las personas al verlo liberado, ya vestido, ya en su juicio, como luego decimos, ¿verdad? Tuvieron miedo. ¿Miedo a qué? Bueno, primeramente le tuvieron miedo al cambio que presentó este hombre, porque se habían acostumbrado a lidiar con él. Fíjese nada más cómo somos los seres humanos. Se acostumbraron a lidiar con él, por lo que al verlo en su sano juicio tuvieron miedo. Por otro lado, el temor de que Jesús siguiera realizando este tipo de milagros, ellos dijeron, no, pues este va a seguir haciendo este tipo de milagros y al paso que vamos, pues ahorita fueron los cerdos los que se despeñaron, a rato que ir a hacer, o sea, tuvieron temor a perder bienes materiales. Bienes materiales. Y mire, esto trae a colación muchas personas cuando se acercan para recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador. Esto representa que tiene que haber un cambio en nuestra vida, porque nuestra parte espiritual tiene que nacer de nuevo y nuestra alma tiene que ser regenerada. Entonces hay muchas personas que se dedican, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, hay personas que se dedican, que tienen bares, son propietarias de bares o de cantinas. Y esto, hablando sin una carga religiosa, pues es una forma de contribuir, ¿verdad?, a que las personas sigan en esa adicción tan tremenda del alcoholismo. Entonces, cuando llegan al conocimiento de la palabra de Dios, cuando llegan a aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador, muchas personas prefieren tenerlo mejor de lejos, porque esto va a representar que ese giro de negocios con el cual a lo mejor ganaron, no a lo mejor, ganaron mucho dinero, porque acuérdese que el licor y las drogas y el sexo ilícito y todo eso es algo que deja muchísimas ganancias, ¿verdad? Muchísimas ganancias económicas, desgraciadamente. Entonces ha habido personas propietarias de estos establecimientos comerciales que prefieren, pues sí, sí creo en Jesús y todo está muy bonito, pero pues no puedo yo deshacerme de mis negocios. ¿Por qué? Porque pues ya representan mi patrimonio, o sea, el temor a no poder sobrevivir con el mismo tren de vida que hasta ese momento han llevado. Entonces, así estaban en la región donde estaba este hombre que había sido esclavo de Satanás por muchísimos años y ahora lo vieron muy vestidito y en su cabal juicio, pues también a ese problema de verse afectados en su economía, también a eso le sacaron. ¿Para qué más que la verdad, verdad? Por lo tanto, el temor principal a que las personas de esa región se enfrentaron fue al poder sobrenatural de Jesús. Ese mismo poder que está siempre a nuestro favor cuando nos disponemos a ayudar a alguien que está sufriendo espiritualmente. Dios siempre, escuche usted muy bien, Dios siempre utilizará nuestra disposición para ayudar a una persona que necesita conocer a Jesús y para lo cual la respuesta siempre será la iglesia. Si conociéramos a profundidad el hecho de que el Espíritu Santo habita en nosotros, viviríamos más seguros, porque es mucho más grande el que habita en nosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto,
Cuando se presenta la oportunidad de ayudar a alguien que sufre, no vamos a permitir que nos invada y nos paralice el temor. Hay que recordar esto. Absolutamente todos necesitamos de Dios, pero también nos necesitamos unos a otros. Por eso no hay mayor privilegio que el que Dios nos use para poder ayudar a otros. Qué hermoso, ¿verdad? Y nos dice, ¿verdad? Dios, el que no sirve, nomás no sirve. En Proverbios 9, versículo 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y el conocimiento del santo es inteligencia. ¿Por qué el temor del Señor es el principio de la sabiduría? ¿Por qué? Bueno, porque es el único temor que ha echado fuera todos los demás temores. Pues solo Dios es omnipotente y omnipresente. Dios, bueno, pues de los atributos reales mencionados como elementos del temor. Así que Él está sobre cualquier temor. Así que no importa dónde vayamos, Dios siempre estará allí y su poder y autoridad siempre superarán a todos los demás temores. No permitamos que el miedo nos impida acercarnos a Dios. Así como ocurrió con la mujer que tenía flujo de sangre, que bueno, pues ya hemos leído en la palabra, ¿verdad? Que relata la historia mientras Jesús se dirigía precisamente a la casa de Jairo. Ella luchó con ese temor y con la idea de que Jesús la rechazaría por el problema de impureza y de condenación que cargaba por 12 años, pero finalmente logró superar ese temor a través de la fe y terminó viendo su milagro. ¿Por qué estamos sacando esta parte de la Biblia, aparte de que está muy próxima a la historia de Jairo, de esta mujer que tenía flujo, por supuesto, estaba con hemorragias vaginales? Una persona, de acuerdo al libro de Levítico, una persona que traía que trajera cualquier tipo de flujo en su organismo, en su cuerpo, sobre todo este tipo de flujo como es la menstruación o este tipo de hemorragias, eran impuras, eran personas inmundas por un tiempo. Las mujeres que en aquel tiempo de Jesús, de los tiempos del Señor, andaban menstruando, bueno, ellas tenían que guardar ciertos procesos, normas de higiene porque eran impuras durante ese tiempo. No se podían acercar a ellas porque eran impuras con lo de su menstruación. Imagínese esta pobre mujer durante 12 años, esas hemorragias, pues era una persona que no podía ni debía estar cerca de personas porque eran inmundas. Usted puede buscarlo ahí en el libro de Levítico, puede usted en las reglas sanitarias que Dios estableció para su pueblo, para el pueblo de Israel. Entonces sí era un temor tremendo porque a lo mejor ya había personas que se habían enterado de la situación de esta mujer y al momento de que estuviera tocando a Cristo, alguien le pudo haber dicho, alguien le pudo haber reclamado, ¿verdad? Oye, ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo eso? Si tú no deberías de estar ni aquí en medio de la muchedumbre, en medio de la gente, en tu condición en la que tú estás. Muchas veces nosotros, así como personas, nos hemos considerado, ¿verdad?, pues no aptas para acercarnos a Dios por todos los pecados que hay en nuestra vida. Sin embargo, el Hijo de Dios, al morir en la cruz del Calvario con su sangre preciosa, nos lavó, nos redimió, y si usted experimentó un verdadero arrepentimiento, un verdadero dolor al arrepentirse de haber pecado contra Él, créalo que el Señor es bueno y Él va a considerar todo aquello, de verdad. Pero le digo, ahorita estamos en el tiempo de la gracia. Esta mujer no estaba en el tiempo de la gracia, estaba en el tiempo en el que Jesús apenas estaba haciendo su ministerio en esta tierra. Sin embargo, Él dijo, no vengo a condenar, Él vino a dar sanidad, perdón, libertad. Él nos vino a dar tantas maravillosas cosas que todavía hoy en día las podemos estar experimentando si usted y yo así lo queremos. Fíjese, dice en Mateo 5, 39 al 40 los versículos, ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? Pregunta Jesús, la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él, pero él echando fuera a todos
tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Necesitamos callar de las voces físicas, amigas, amigos. Tenemos que callar esas voces físicas y espirituales que no provienen de Dios. Hay voces que nos desacreditan, que nos condenan, que nos desaniman y que tienen el objetivo de provocar una respuesta de temor y duda en nosotros. Porque cuando el temor controla a usted, a mí como creyentes, y no nos controla el Espíritu de Dios, entonces ahí Satanás toma una ventaja importante. Pero en un acto de unidad como lo hizo Jesús con la familia de Jairo, así nos llama como familia de la fe a no aislarnos. Mira, hay muchas mujeres, amiga, que tú estás viendo esta clase, que pertenecen al grupo Conexión, el cual, bueno, pues gracias a esto pudimos subir estas clases a YouTube, ¿verdad? Gracias a que está este grupo presente y que no se pudo pues estar en forma presencial. Hemos conocido otras personas, pero yo me refiero a las personas que son del grupo, personas que tienen esa bendición de poder estar en unidad, de que si traen problemas, de que si algo les está atormentando, de que si algo les está preocupando, bueno, pues al menos nosotros las líderes, nosotras las líderes tenemos la responsabilidad de platicar con ustedes, escucharlas y conforme el Espíritu Santo nos ponga palabras de consuelo o alguna palabra sabia, con mucho gusto hay que expresársela, pero no te aísles, o sea, muchas personas dicen, no, pues yo aquí sola, en mi casa, no lo hagas. Aquí estamos viendo, ¿verdad? El miedo, cómo te llega a envolver y cómo llega a ser presa de ti, lo dije al principio de esta clase, si tú te aíslas, si tú deseas callar eso. Por supuesto, lo he dicho en otras clases, tú no vas a ir a platicarle de tu vida a cualquier persona, claro que no, para eso está la iglesia y en la iglesia tenemos estos grupos, al menos en la iglesia a la cual yo pertenezco con mucho amor, existen estos grupos con los cuales podemos con todo el corazón brindarles un apoyo a las mujeres que quieren platicar cuando lo necesitan. Entonces no te aísles, procura sacar todo eso que traes, no tengas temor a acercarse. Jesús quiere sanar tus heridas y reintegrarte de nueva cuenta con todo su cuerpo, con el cuerpo de Cristo que conformamos la iglesia, ¿verdad? ¿Qué tipo de heridas o temores por lo general nos impiden acercarnos o a Dios o nos alejan de Él? Principalmente el pecado, ¿verdad? Yo creo que el pecado, habemos personas que hemos traído tanta condenación que vuelvo a repetir, decimos, no, pues Dios, ¿cuándo me va a aceptar si yo traigo muchísimos pecados? Lo ha dicho algunas personas, usted no sabe. Sí es cierto, yo no sé, pero Dios sí sabe y Dios no vino a condenar, vino y mandó a su Hijo, ¿verdad? Para que nosotros fuéramos salvos, todos, hombres y mujeres, por Él, si lo recibimos a Él. Entonces, que no haya ningún temor de que el que dirán, la gente no va a responder por ti el día que esté frente a la presencia del Señor. Lo que diga la gente, pues ni modo, ¿verdad? Tú tienes tu relación personal con Dios, no debes de tener temor ni a tu familia y siempre confiando en que Dios te va a ayudar a enfrentar algunas situaciones difíciles que se te van a presentar porque todos las hemos experimentado. Sin embargo, que eso no sea un pretexto para que tú no te acerques, para que tú tengas temor en hacerlo. Hay personas que de veras, otro de los temores, dicen, no, dicen, pues yo estaba mejor antes y ahora que estoy en Dios, pues no, las cosas me han ido peor. No es cierto, no es que estuvieras mejor, es que Dios empieza a hacer un verdadero caos dentro de nosotros para poder alinear las cosas, porque tu vida y la mía es un desorden completo. Entonces Dios tiene que mover todo cuando tú llegas a los pies de Él, que le dices, Jesús, te recibo como mi único y suficiente Salvador. El Señor te ama tanto que no te va a dejar como tú estabas.
Y todos creemos que estamos bien, que no nos falta nada. Mira, yo infinidad de veces he llegado a oír a las personas. Cuando te acercas y les dices, ¿quieres que oremos por ti? No, estoy muy bien. Déjame decirte que no hay nadie sobre la faz de esta tierra que esté al 100% bien. Porque aún estando en Cristo, sí, tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento y sabemos que Él está con nosotros y que nos está mirando y que está pendiente de nuestras necesidades. Pero aún así, hay cosas que vamos a tener, porque estamos en un proceso, vamos a tener que estar confrontando con nosotros mismos. Entonces, no hay nadie que esté bien al 100%. No hay nadie, así que no te sientas tú condenada, condenado de que tienes muchos pecados, pues la sangre de Jesucristo es más poderosa que cualquier pecado para limpiarlos. Como dice la palabra, si nuestros pecados son como la grana, serán emblanquecidos como la blanca lana. Valga la redundancia. Debemos de entender que la sangre de Jesús nos limpia, nos libera, nos hace nuevas personas, nos hace nuevas criaturas. No debemos aislarnos. Todas esas heridas que traemos desde que éramos niños, niñas, adolescentes, a veces nos impiden acercarnos a Dios, pero ¿sabes por qué? No tanto por temor, sino por rencor hacia Dios, porque siempre es al primero que culpamos cuando las cosas van mal. Entonces, tenemos que aprender a tener una continua comunión con el Espíritu Santo que nos muestre esas áreas de nuestra vida que necesitan con urgencia ser restauradas, ser regeneradas por el poder del Espíritu Santo de Dios. Tienen que ser confrontadas. ¿Para qué? Para que nosotros no estemos alejadas de Dios, al contrario, que estemos acercándonos cada vez más y más. Todos tenemos muchos detalles y Dios es tan sabio y es tan bueno que nos enseña en cada momento de nuestras vidas esas áreas. Mira, yo te lo voy a comentar. Hoy, este día que tú estás, no sé qué día vayas a estar viendo la clase, pero este día yo me desperté a las 5 de la mañana. Y esto lo comparto como testimonio. Y a mí me gusta dormir, la verdad. O sea, no tampoco no creas que hasta mediodía ni nada, pero yo me gusta levantarme, pues te he perdido a las 7:30, 8. Pero hoy desperté a las 5 de la mañana y yo dije, ya sé, Señor quiere platicar conmigo, yo también tengo que platicar con Él. Siempre estamos platicando, ¿no? Y empecé yo a platicar en una oración con Él y le dije, Señor, pues yo traigo ahí algunas inquietudes en relación a esto y a lo otro. Y me mostró una área de mi vida en la cual yo no había reparado, fíjate. Cómo el Señor usa ciertas cosas para mostrarte otras que tú crees que no pasó nada o que pasaron desapercibidas. Créeme lo que yo estaba orando con Dios y me mostró cosas que como tenemos todavía terribles en nuestra carne. De verdad, un mal pensamiento, una mala expresión, un mal comentario. Eso le abre puertas al enemigo para que tú te veas afectada en otras áreas, sino en esas de esa persona que tú a lo mejor con tu pensamiento heriste, lastimaste, no sé cómo podría decirle, porque hay veces que tú tienes un mal pensamiento para alguien que no conoces, ¿verdad? Y que nunca has tratado. Sin embargo, esa es una puerta para que Satanás entre y te empiece a mostrar algunas cosas que dices tú, híjole, empieza a haber ahí ciertas fricciones, cierto roce. Y yo te lo digo sinceramente, por mi mente no reparaba. Y vaya que le pido siempre al Espíritu Santo, no creas que nada más te lo digo a ti. Siempre le estoy pidiendo al Espíritu Santo que me muestre esas áreas de mi vida. Y fíjate que me dio mucha tristeza.
mucha tristeza me dio a mí de ver cómo todavía tiene uno esa lucha tan fuerte con la carne. Le pedí perdón a Dios y le dije, Señor, ten piedad y ten misericordia de mí, de veras. Perdóname, Señor, de verdad, perdóname, no tengo palabras. Y yo sé que desde el momento y hora que nosotros reconocemos que la estamos regando en algún área de nuestra vida, el Señor llega con tanto amor y con ese poder sobrenatural. De verdad, llega y nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos quita todo temor, nos quita toda duda, toda angustia. De verdad. Yo le doy gracias a Dios en esta tarde, ya es tarde, por haberme hablado a las 5 de la mañana y haberme mostrado esa área de mi vida que tenía que ser confrontada. Y le pido perdón a Dios, de verdad. Con todo mi corazón le pido perdón a Dios. Así que si tú estás pasando por alguna situación difícil en tu vida, tú pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué puerta tienes por allí abierta? Que te impide acercarte al Señor, que te impide tener esa comunión de padre a hija y que tienes hasta cierto punto temor de confrontar a alguna de las autoridades de tu iglesia si es que eres creyente. Si no eres creyente, ¿de dónde crees que provenga ese temor que está fluyendo como manantial en tu vida? Seguramente tienes como yo una puerta abierta y que ni siquiera hemos reparado que la teníamos. Se nos hizo tan normal, a veces un mal pensamiento contra un ser inocente que ni siquiera te conoce. Por tus resentimientos, por tus amarguras, por tu envidia, qué sé yo. Y esa persona ni siquiera sabe que existes o si te ve, pues no te conoce porque no han tenido un trato. ¿Sí me explico? Es tan tremendo, es tan engañoso como dice la palabra, qué barbaridad. Yo cada vez me maravillo de la palabra de Dios. Yo siempre le he dicho al Señor, nunca dejes de maravillarme, Señor. Cuando dice que el corazón es engañoso y perverso y que solo Dios lo conoce. Si es cierto, Dios lo conoce, pero te lo da a mostrar a ti para que te arrepientas. Hazlo, de verdad. Pídele al Espíritu Santo que te muestre esas áreas de tu vida las cuales te están deteniendo para que crezcas, para que te acerques más y más con ese Dios maravilloso. Nosotros tenemos que estarle pidiendo siempre al Señor. Señor, muéstrame todas esas áreas de mi vida que necesitan con urgencia ser restauradas por tu poder maravilloso. Si tienes alguna petición, alguna necesidad para las mujeres del grupo, en mi WhatsApp, háganlo, no tengan temor. Vamos a platicar. Yo no regaño a nadie, no, de verdad, a nadie. Pero tan solo ese temor que traemos a veces de enfrentar a alguien, ¿verdad? Que represente una autoridad. Hay que echar fuera ese temor, como les dije al inicio de la clase, con esa dinámica, que espero que lo hagas. Te digo, a lo mejor tú puedes pensar, no hay para qué, hazlo. Es mejor obedecer. Si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré, dice Jesús. Padre, en esta hora yo te doy muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tú me has dado de poder expresar, Señor, de tu palabra. De poder compartir, Señor, parte de algunos testimonios de lo que tú sigues tratando con mi vida, Dios, y que quieres tratar con cada persona que está ahorita viendo esta clase, Padre. Yo te pido por cada corazón nuevo, Señor, que se está incorporando a este canal para ver esta exposición de la palabra de Dios cada semana. Yo te pido que las bendigas, Señor, y que tu palabra haga rema, que se revele a sus vidas de una manera sobrenatural. Gracias, Padre, porque tú echas fuera todo ese temor que nos invade, Padre. Porque tú nos das libertad en tu Hijo Jesucristo. Porque tu Espíritu Santo siempre nos está mostrando, Señor, todo aquello que tenemos tan mal todavía, Señor. Todo ese caos que tenemos en nuestra alma, en nuestra mente, Padre. Sigue mostrándonos, Señor, aquello que nos está afectando todavía y que nos impide, Señor, tener tus bendiciones, acercarnos a ti, escuchar tu voz, Padre. Te bendigo con todo mi corazón, a ti, mujer,
que estás pasando por alguna situación, por un temor, el Señor Jesucristo tiene la respuesta. Gracias por la atención a esta clase y que Dios te bendiga grandemente y que su Espíritu Santo te siga mostrando esas áreas de tu vida que necesitan restauración.